vamos a ingresar al campo eléctrico. Pregunto, ¿se ve la pantalla? ¿Se comparte la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Ahí, se ve, ¿no? Bien. Entonces voy a cerrar la ventana para que en lo posible no se escuchen los petardos, ¿listo? Bien. El concepto, a ver cómo estamos. Hay varios, a ver, veremos. Porque estuvimos en el límite. Estamos 16, yo creo que irán llegando los compañeros. Y estamos a un minuto ya pasó. Ya, comenzamos. El concepto de campo eléctrico surgió en la idea de Michael Faraday para explicar cómo actúan, por ejemplo, en la atracción gravitacional, nuestro planeta a distancias lejanas como el satélite natural, el Sol o la Luna, o cómo estamos tan unidos al Sol, ¿no? Mediando una distancia tan grande desde el Sol hasta nuestro planeta y los demás planetas, etc. Eran las llamadas fuerzas a distancia. Era difícil de explicar, no había ningún material del Sol hacia nosotros o de nosotros hacia la Luna que explicara cómo estaba unido ese planeta con el nuestro. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque a nosotros cada día nos consta de que si queremos aplicar una fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a levantar una bolsa, pues hay que ir y agarrar con las manos la bolsa, ¿no es cierto? Sí. Si queremos abrir la puerta, tenemos que tocar la puerta para poderlo abrir, empujar o girar la perilla. Es decir, sin entrar en contacto no vamos a poder aplicar la fuerza. A ese tipo de fuerzas se llamaban fuerzas de contacto. Y a las demás, como de la gravitación, carga eléctrica y imanes, se llamó fuerzas a distancia. Fue muy difícil, por no decir complejo, las explicaciones que emanaban para dar cuenta de cómo actuaban esas fuerzas a distancia. Por esa razón, Faraday introdujo el concepto de campo. A partir de aquello, todos se volvieron fuerzas de contacto. El campo es una magnitud intermediaria, como una varilla, como una cuerda, que hace que un cuerpo con una carga, a través de ese lazo que tiene el campo, pueda pues ejercer fuerzas sobre otras cargas que se encuentran en el espacio donde está presente el campo generado por esa carga. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Que de hecho, el campo eléctrico que vamos a definir es una función vectorial. Que si es una función vectorial, es susceptible o acepta la derivación, la integración. Y la clasificación del campo depende de su naturaleza. Por ejemplo, si es una masa, campo gravitacional. Si es la carga eléctrica quien genera el campo, campo eléctrico. Si es un imán, campo magnético. Y así, si es un foco térmico, entonces una fuente de temperatura, un foco de calor. ¿Ya? Etcétera, hay muchísimos campos. Si esa magnitud, si hay un punto, perdón, en el espacio que rodea a una carga, a una masa, cada punto está definido por una función, ya sea vectorial o ya sea escalar. Entonces, dependiendo de eso, el campo se llamará campo vectorial o campo escalar. Nosotros vamos a usar los dos campos. Empezamos con el campo vectorial, pero en el subsiguiente, ya vamos a estar con el campo escalar.
Es decir, vamos a trabajar con magnitudes o funciones escalares. ¿Ya? Entonces, esta pequeña introducción, espero que permita introducirnos en lo que a nosotros nos interesa por ahora, el campo eléctrico. ¿Qué vamos a entender por campo eléctrico? Una carga no está donde solamente está, sino trasciende en todos los puntos del espacio que les rodea. Como algo que emana, ¿no es cierto? Y se deja sentir ya a distancia su efecto, su presencia. ¿Sí? En este caso, a través de un campo eléctrico. Por ello, formalmente, por este subtítulo, vamos a decir que una carga genera un campo eléctrico en todo el espacio, en todos los puntos del espacio que les rodea. ¿Ya? Entonces, la fuerza con la que hemos comenzado el tema, la fuerza de Coulomb, la fuerza electrostática, que actúa sobre una carga que está situado en ese espacio, ¿no? Es una consecuencia de la acción del campo generado por la carga, ¿no es cierto?, sobre esa carga que hemos colocado. Entonces, el campo desde aquí debemos aceptar como un medio, ¿sí?, del que se vale la carga para actuar sobre otras cargas. Como no estuviéramos en un micro, el chofer, ¿cómo abre la puerta? Sencillo, ¿no es cierto? Una manivela y unas palancas, unas varillas con sus respectivos codos. Él puede abrir y cerrar la puerta desde la posición en que está sentado sin ir a abrir y cerrar, ¿no es cierto?, la puerta. El campo eléctrico tiene esa función o cumple esa función para la acción de una carga sobre otra carga. ¿Ya? Bajo esta idea, no hay fuerzas de contacto. Todas las fuerzas no hay fuerza a distancia, todas las fuerzas son de contacto. A esta segunda fuerza de contacto, pero que no es de acción directa, se llama fuerzas de campo. Con eso cerramos. El campo, por tanto, es el que nos permite actuar o aplicar fuerzas en el espacio que les rodea a una carga. ¿Ya? Bien. Dicho eso, definimos el campo eléctrico con la letra E mayúscula para empezar. En esta presentación del campo eléctrico que les he hecho, lamentablemente no hay un material como para decirles, lean este artículo y bueno, de allí tendrán una noción mejor o ampliada del concepto de campo. Agarren Serway, agarren algún libro de matemáticas, no la hay. Yo he intentado adaptar más o menos en la forma en que entiendo lo que es el campo, trabajo con lo que es el campo. ¿Ya? Nuestro título mismo de la asignatura es Teoría del Campo, pero ¿qué es el campo? Es y no hay campo eléctrico, como os digo, solamente, sino hay una infinidad, bueno, muchos campos por lo menos. Entonces, una teoría, además, ¿no? ¿Es cierto? Sobre ese concepto de campo, muchas palabras, ¿no? Nuestra materia debería llamarse electromagnetismo y punto, pero teoría de campos seguramente le da mucha más, más florido, más, suena mejor, ¿no? Lo que sea, pero es muy poco, por lo menos, cuyo contenido es muy poco para cumplir esa finalidad, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo recomendar es leer libros como de cálculo vectorial o libros como de Feynman, que ha escrito bastante sobre física, y por qué no, quizás él más que otros toca la esencia de lo que es el campo mismo. Pero en la práctica, como ustedes van a ser ingenieros y son más prácticos, yo sé que les interesa poca teoría, entonces tampoco vamos a tener mucha dificultad con tal de que sepamos cómo trabajar con ese campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces el campo léxico E mayúscula vector está presente en todos los puntos del espacio que rodea una carga. Entonces, no hay punto donde no haya campo.
está presente, ¿sí? Allí y quien genera la carga. ¿Ya? Lo que hay que entender es que ese campo, que es un vector, es una función vectorial y es único en ese punto. Es decir, el campo tiene un solo valor en ese punto. No hay dos vectores campo en un punto. ¿Ya? Ahora, para detectar este campo o la acción de la carga que genera campo, se recurre a la presencia de una carga positiva muy pequeña que se llama carga de prueba. Y por tanto, eso nos ha de permitir detectar la fuerza y lo vamos a dividir la fuerza para luego tener el valor del campo. Obviamente, si vamos a recibir una fuerza grande, va a haber un campo grande. Si vamos a recibir una fuerza pequeña sobre esta carga de prueba, seguramente estamos en una zona de un valor de campo pequeño. ¿Ya? Bien, como decimos en esta gráfica. Se pueden usar diferentes notaciones, pero si estamos empeñados en hallar el campo en un punto, lo vamos a denominar o anotar con R mayúscula ese punto. Algunos anotan P vector o Q vector, cualquier letra sirve para eso. ¿Ya? Nosotros, yo de todas las opciones escogí R mayúscula, solo es eso. ¿Dónde se coloca la carga de prueba? ¿Ya? Reitero, quiero averiguar cuánto vale el campo a un punto. Ese punto lleva por coordenadas lo que tiene ese vector posesión. En ese punto colocamos ahora nuestra carga de prueba. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, el campo debe ser a la fuerza que recibe la carga de prueba, la fuerza Coulomb, por supuesto, por unidad de carga de prueba. ¿Para qué? Introducimos la carga, pero luego lo vamos a quitar para que no le haga ningún efecto al campo que queremos estudiar. ¿Ya? Como este esquema. Si está la carga, y aquí es el punto donde queremos hallar el campo, ubicamos con el vector posición, R, ese punto. Y la carga lo ubicamos con el vector R minúsculo, como ya hemos hecho en la ley. Y la distancia que hay de la carga al punto es la resta de estos vectores. Miren, R mayúscula menos R minúscula. Si allí colocamos la carga de prueba, entonces está presente el vector fuerza de Coulomb, que no será nada más que la carga de prueba por el campo como despejado de aquí, ¿no? Toda la fuerza que va a ser igual. La carga de prueba lo mandamos aquí a multiplicar. Esta fuerza no va a ser nada más que la carga de prueba por el campo. Es decir, el campo debe ser paralelo a la fuerza en sentido y dirección. Debe tener la misma dirección que R mayúscula menos R minúscula. Solamente en unidades o sí, de la carga por unidad de carga de prueba. Sus unidades en el sistema internacional Newton sobre Coulomb, pero también vamos a usar el voltio sobre metro. Dos unidades equivalentes y ambas del sistema internacional. Por ahora, Newton para la fuerza, el Coulomb para la carga, con eso vamos a ir trabajando. ¿Ya? Si la carga fuera negativa, no tiene que haber un misterio. Esta carga positiva será atraída y el campo también tendrá esta dirección de la fuerza. ¿Cierto? Eso es todo. Entonces, recordando que la fuerza de Coulomb, encontrado en el subtítulo anterior, entre dos cargas, en este caso Q y Q sub 0, será la constante K, producto de ambas cargas, R mayúscula menos R minúscula, la distancia, ¿no es cierto?, que hay entre ambas cargas, y sobre su magnitud elevado al Q. Como vamos a dividir sobre Q sub 0, entonces simplifica Q sub 0 y el campo tiene esta expresión que los remarcamos para no olvidar. Y además, ya hemos explicado 5 dígitos o más, lo vamos a representar por uno solo, K,
simplemente queda la carga que genera el campo, la resta de estos vectores y sobre su magnitud elevado al cubo. Entonces, variando R mayúscula, aquí, en todos los puntos que les rodea esta carga, podemos determinar el valor del campo generado por esta carga. ¿Ya? Excepto en un punto. R menos R minúscula, excepto cuando este vector posición sea igual a R minúscula vector. Es decir, en este punto donde está la carga del punto, no puedo calcular su campo, porque tendería a infinito. Indeterminado es de 0 sobre 0. ¿Ya? No tiene sentido. Entonces, renunciamos a calcular el campo en el punto donde está la carga, pero como hay tantos puntos, pues nos conformamos con aquello, ¿no? Menos uno no le hará nada. ¿Ya? Hay matemáticas que resuelven también ese problema, pero no estamos a ese nivel. La delta de Kronecker y la delta de Dirac permiten resolver este tipo de problemas. Pero eso ya es cálculo 8 o algo así, ¿no? Recién estamos nosotros en cálculo 3, precisamente es ecuaciones diferenciales. ¿Ya? ¿Algún comentario sobre el campo eléctrico? Un comentario final a esta altura. Observar que el campo eléctrico es radial, ¿cierto? Este es un recto radial, divergente para cargas positivas y convergente para cargas negativas. Dicho eso, vamos al cálculo del campo eléctrico. La definición cortita es esto, tiene que ser algo extenso, ¿no? Detallado. Inicialmente para cargas puntuales. Hemos dicho que las cargas se denominan puntuales si el tamaño de estas cargas es muy pequeño frente a la distancia que las separa, ¿no es cierto? Esta distancia, esta distancia. Entonces, para ver con claridad, sean las cargas 1 y 2. Cargas 1 y 2, positivas, pero negativas también podrían ser, no importa. Que van a generar los campos de sub 1 y sub 2. Esto en el punto P, en este punto. La carga 1, que está ubicada a la distancia R1, y el punto P con el vector R mayúscula. Entonces está la distancia R mayúscula menos R1 y genera este campo S1. Radial, divergente. Radial quiere decir en esta dirección. La carga Q sub 2 que está a la distancia R sub 2 del origen del sistema de coordenadas, de la carga al punto a la distancia R menos R sub 2. ¿Sí? Este vector menos este vector. Entonces el campo que genera también tiene esta dirección. Si fuera negativa sería la inversa. Entonces, ¿cuánto va a ser el campo total? Son dos vectores, tienen que ser la suma vectorial. El campo resultante es suma vectorial. ¿Cierto? Lo mismo hacemos para 3, para 4, para 5. Es así de simple el cálculo del campo eléctrico para cargas puntuales. ¿Sí? Eso es lo que está dicho acá. Suma vectorial para el número de cargas, uno por cada carga. Donde cada campo, anoten bien esto, por el campo S1, por ejemplo, es K, generada por la carga 1, y en la distancia R mayúscula menos R1. Magnitud R menos R1 al cubo. La notación es fácil, entonces, no es nada complicado. Para la carga 2, K Q sub 2, la fuente que la genera, R menos R sub 2 y también sobre su magnitud elevado al cubo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, como va a ser sencillo el cálculo del campo vectorialmente, vamos a ejemplos.
Hasta aquí tuvieron problema en la parte teórica. No, no es cierto. Sí, todo claro. Todo claro, Inge. Ejemplo, 4 cargas puntuales de menos 20 nanocoulomb, 30 nanocoulomb, menos 28 nanocoulomb y 40 nanocoulomb. 4 cargas puntuales. Dice que se halla en los vértices de un paralelepípedo de lados 1, 4 y 3, en el orden y lugar que usted prefiera. Es un problema entonces, para que cada uno a su gusto trabaje como mejor quiere. ¿Ya? Calcular en un vértice libre de carga, elegir. ¿No es cierto? Habrán vértices libres, entonces allí se pide que calculen el campo. ¿Ya? Yo como que en estos puntos las cargas, elegí estos puntos, podían haber elegido otros también, pero yo elegí aquí las cargas positivas y aquí las negativas. Y comencé enumerando, les dije 1, 2, 3, siempre es más fácil, ¿no es cierto? Para no estar complicándonos. Entonces esta carga 1, menos 20 nanocoulomb, carga 2 positiva, más 30 nanocoulomb, carga 3 menos 28 nanocoulomb y 4 40 nanocoulomb. ¿Ya? Y este paralelepípedo, como pueden ver, tiene 4 metros de largo, 3 de alto y 1 metro de ancho. Como nos dice, como quieren, podrían haber hecho parar también, cambiar las dimensiones, todo se puede, cada quien va a hacer lo mejor. ¿Ya? Para esta posición, ¿en qué punto podemos elegir alinear el campo? Bueno, este está libre, este está libre, este está libre, este también está libre. Solamente para facilitar el cálculo elegí este punto, pero podría haber elegido este cualquiera. Si he elegido este punto, resulta además cómodo en esas condiciones establecer el origen del sistema de coordenadas en ese punto, X y Z. Pero no importa si ustedes colocaban aquí X, Y, Z, digamos. O aquí, donde sea, o en la mitad, o en el punto geométrico del paralelepípedo. Eso es lo de menos. Ya hemos comentado eso. Usted ve del lugar que vea, el resultado tiene que ser el mismo, si es un resultado correcto, ¿no es cierto? Uno puede que se complique por gusto, a veces por necesidad también, ¿no es cierto? No, eso ya es algo que subjetivo que no nos interesa analizar. En el sistema de coordenadas, por tanto, R mayúscula es el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Si hubiera sido este mismo sistema de referencia y aquí usted hubiese elegido el punto, entonces hubiera tenido para X 1, para Y 0 y para Z 3, por ejemplo. ¿Cierto? Y aquí tenía las 3 coordenadas, 1, 4, 3. O aquí había sido 1, 4, 0. ¿Cierto? Entonces, donde usted quiera, eso es lo de menos. ¿Ya? Entonces, hemos determinado que la carga 1 sea menos 20, su vector posición, miren, está sobre el eje X, ocupa 1 para X, 0 para Y, 0 para Z. La carga 2, ya. Como necesito otros datos también, encuentro la resta, R mayúscula, 0, 0, 0, menos R1. 0 menos 1 menos 1, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Y su módulo, obviamente, menos 1 al cuadrado y raíz cuadrada. Q 2 para más 30 nanocoulomb. R 2, por tanto, es, si alguien me dicta, por favor, ¿está bien esto? 0 para X, 0 para Y y 3 para Z. Y hallamos también la resta R menos R2. 0 menos 0, 0, etcétera, 0 menos 3, 0, claro, menos 3, menos 3.
y su magnitud también 3. Para Q3, menos 28 nanocoulomb, donde está acá, su vector posición, miren, 0 para X, 4 para Y, 0 para Z. Está en el plano X. Y la Z también, R mayúscula menos R minúscula, 4. Q4, la de 40 nanocoulomb, R4 está acá, entonces 0 para X, 4 para Y y 3 para Z. Y también encontramos la Z, que nos da 0 menos 4 menos 3 y de magnitud 5. No siempre tienen que ser enteros, pueden ser decimales o simplemente lo dejamos como 6. Bueno, es la calculadora quien se las asigna, ¿sí? Esto es fundamental, o sea, todo enumerar y encontrar sus vectores de posición, las distancias al punto en cuestión, etc. Ahora con los datos ya calculamos el valor de los campos. Por esta unidad vez está detallado el cálculo para el campo 1, la carga 1, con su signo incluido. La constante K, menos 20 nano es a la menos 9. El vector es esta, menos 1, 0, 0, y su magnitud 1 elevado al cubo, 1 más el resultado 180 para X, 0 para Y, 0 para Z. Espero que ustedes me verifiquen eso. De la misma manera se ha hecho para el campo 2, para el campo 3 y para el campo 4. Están presentando detallado el cálculo para que vean, y finalmente el campo resultante, la suma vectorial X con X, Y con Y, Z con Z. El campo total 180 para X, para Y 0, 0, 15,75 menos 11,5, 4 positivo, 4,25. Para componente Z, Z menos 30, menos 0, más 0, y menos 8, ¿no? Entonces tenemos menos 38,64. Podemos hallar su magnitud, podemos hallar su dirección, eso ya es rutinario para nosotros. Componente X al cuadrado, componente Y al cuadrado, componente Z al cuadrado. La suma es raíz cuadrada y su dirección con los cosenos directores. Debo estar indicando alfa, beta y gamma con sus valores. Hola, estamos, revisan los cálculos, si realmente corresponde. Bien. Esta es la forma simple de calcular el campo eléctrico para cargas puntuales. Este inciso B dice, se coloca una carga puntual de 15 nanocoulomb en el punto origen del sistema de referencia. O sea, al problema anterior, en el origen del sistema de coordenadas, miren, donde hemos calculado el campo, se ha colocado una carga, 15 nanocoulomb. La pregunta es, ¿cuánta fuerza actúa sobre esta carga de prueba? Sobre esta carga más. Los procedimientos más sencillos es considerar que esta carga como carga de prueba. Positivo o negativo, no importa. ¿Y qué nos decía la teoría? Que el campo era fuerza sobre la carga de prueba. Entonces la fuerza va a ser la carga de prueba por el campo. Como ya hemos calculado el campo resultante en ese punto, en el origen del sistema de coordenadas, pues es suficiente
para la fuerza, multiplicar por el valor de la carga que hemos introducido por el campo resultante en ese punto. Obviamente, como está en Newton sobre Coulomb, el Coulomb se va a simplificar y queda solamente en Newton. Ese tipo de ejercicios es tan importante para hacer esa interrelación. Conocida la fuerza, calcular el campo, o conocido el campo, calcular la fuerza. Ingeniero, disculpe, ¿cómo saca los ángulos? Cosenos directores. Alfa, por ejemplo, es arco coseno de componente X sobre su magnitud. A ver, calcule. 180 sobre 184, arco coseno. Lo mismo para componente Y, 4,25 sobre 184, arco coseno. Menos 38,64 sobre 184, arco coseno. El eje que forma con X, con Y, con Z. Cosenos directores. ¿Sí? Sí, correcto. Muchas gracias, ingeniero. ¿No es cierto? Ya. Le sugiero un paréntesis de un par de minutos para luego volver para el cálculo del campo eléctrico para distribución continua de carga. Entonces voy a salir un ratito, ustedes vuelven a ingresar. ¿Listo? Sí, un descanso de un par de minutos, pero salimos. Al mismo link, disculpe. Salimos un rato y luego volvemos. Al mismo link. Sí, sí. Está bien.